Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificio. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Nos sellamos con la preciosa sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría. La verdad es que nosotros los seres humanos tenemos un concepto muy equivocado de Dios, bastante equivocado. Y yo creo que todos en algún momento hemos tenido la impresión de un Dios castigador, más que un Dios de amor. He compartido en otro momento mi experiencia de niño que yo recibí de Dios, en el sentido de que a mí me enseñaron que Dios castiga a los malos. Te vas a portar mal, Dios te va a castigar. Y eso ha hecho que mucha gente, repito, tenga una idea distorsionada de Dios. Ese no es el Dios de la Escritura. Por eso cuando tú vas descubriendo el Dios de la Escritura, tú dices: qué equivocado estaba. Porque nos enseñaron eso en nuestra propia familia. Dios te va a castigar. Dios te va a castigar. Eso no tiene que ver nada con el Dios de la Escritura. Por eso es importante leer, meditar
e instruirse por la palabra, porque el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento de la palabra. Y miren, los dos textos hoy que hemos escuchado son una verdadera escuela de ese Dios que es Padre tierno y misericordioso. Y repito, Padre tierno y misericordioso. Durante todos estos días, si ustedes están llevando la lectura diaria, ¿qué libro estamos usando en la primera lectura? Génesis. Un libro que significa origen. El origen de la historia que llamamos de salvación. Y cuando llamamos historia de salvación, no solo de Abraham, de Isaac y de Jacob, es también la historia nuestra, porque todo lo que está en la Escritura es para nuestra instrucción, para que tomemos ejemplo de lo que hay allí. Durante estos días veíamos cómo Abraham, Dios lo saca de una tierra donde él pertenecía, que era una tierra pagana. Él también era pagano, no conocía al Dios que después se le revelaría, porque tenía muchos dioses, como también ustedes pueden tener muchos dioses. A veces uno hace del dinero un dios, puede hacer del placer un dios, puede hacer del poder un dios. Vamos sustituyendo al Dios verdadero por cosas que uno busca, anhela y rinde culto a esto. Dios se le revela a Abraham y lo invita a que deje su tierra y venga a una tierra que él le va a prometer. Miren, ¿por qué Abraham es tan importante? Porque sin conocer, como después conocería a ese Dios, responde por la fe. Le cree a este Dios que se le va revelando y se pone en marcha. Por eso es padre de la fe, porque nos enseña que cuando Dios te pide algo, aunque tú no entiendas, aunque tú no sepas, obedece. Créele a Dios y obedece. Porque Dios nos da pautas para que nosotros podamos apoyarnos en su palabra. Y Abraham sale de su tierra y viene a una tierra desconocida. Así es la fe. La fe es una invitación a ir a una tierra desconocida, pero que se nos va revelando progresivamente. ¿Y cuál es esa tierra? Esa tierra, si hablamos en términos de alegoría, es el mismo Dios en su corazón, que nos quiere revelar los secretos de su corazón. Por eso la invitación que hace Dios en el Nuevo Testamento es: vengan a mí los que están cansados, los que están agobiados, y encontrarán alivio para sus almas. Porque en ese corazón, que es la expresión de la compasión, de la misericordia de Dios, Dios se nos quiere revelar a cada uno de nosotros. Pero yo no puedo experimentar eso si no me pongo en marcha, si no doy el paso de la fe. Y digan conmigo para que les quede claro: sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el que quiere agradar a Dios tiene que caminar en la fe. Lo que nosotros estamos celebrando aquí hoy, que es el misterio de la Eucaristía, es misterio de fe. Yo creo verdaderamente que dentro de poco, en ese pedazo de pan y en ese poco de vino, Dios se va a hacer cuerpo y sangre. Porque Él lo dijo, yo le creo. Yo no necesito experimentar. Yo creo firmemente que Él está allí. Ese es un acto de fe. Yo puedo decir, yo no creo. Ah, bueno, ese eres tú. Tú tienes la libertad de creer o no creer. Pero nadie podrá decir, Dios, tú no me diste la oportunidad. Por eso la fe se pone a prueba. Y Dios quería poner a Abraham en prueba. No te extrañes cuando Dios te permite en tu vida una prueba. Porque en la prueba de uno se va consolidando, de uno va teniendo fuerza, uno va diciendo, wow, este Dios es fiel a su promesa. Miren, Abraham tuvo varias pruebas de fe. Vamos a quedarnos con dos nada más que son muy importantes. La de ayer y la de hoy. En la primera prueba, Abraham tuvo muchos años. ¿Saben a qué edad Abraham engendró a su hijo? 100 años. Ya tenía 100 años.
Imagínense, un hombre a esa edad, ¿cómo es posible que pueda decir, pero a esta edad, cuando ya no tengo energía? Y no había Viagra ni nada de esas cosas. ¿Ah? Y Abraham le cree a Dios. Le cree, ¿por qué? Porque Dios le dio una promesa. Es más, la misma Sara, su esposa, que veía que el tiempo pasaba y nada, le dijo, ¿sabes qué? Métete con la esclava. Le dio permiso para que fuera Abraham. Y Abraham no quería, pero bueno, al final acepta. Y Dios le sale al encuentro. Ese no es el hijo que yo te prometí. Cuidadito, no era él. Por eso es tan importante creerle a Dios. Cuando Dios te dice algo y te lo promete, te lo cumple. Nosotros fallamos, pero Dios no falla. Dios nunca falla cuando promete algo. Nosotros sí fallamos, pero Dios no. Por eso dice la Escritura, Dios no es hombre para mentir. Nosotros, tú y yo mentimos, pero Dios no. Y entonces la Biblia nos muestra que después de una prueba, Dios le dio a su hijo. Y vino Isaac. Pero Dios quería más. Y aquí entramos en otra prueba. Miren, ¿cuántos de ustedes de verdad aman a Dios? ¿Cuántos lo aman? ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a las cosas que no son de Dios? No digas tan rápido. Póngase a pensar que tú tienes un hijo querido que esperaste por mucho tiempo y que dice, ahora yo quiero que tú me sacrifiques ese hijo. ¿Cuántos de ustedes estarían listos para eso? Dame lo que más te gusta. Dame lo que más quieres. ¿Cuántos de ustedes harían eso? Lo que más yo quiero. Ponte a pensar en este momento, ¿qué es en tu corazón lo que más tú quieres? Tu casa, tu carro, tu cuenta bancaria, un hijo, un marido. A veces hacemos de las personas ídolos que están por encima de Dios. Y eso es lo que Dios te está diciendo. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Sobre qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Más que tu hijo? ¿Más que tu esposo o tu esposa? ¿Más que a ti mismo? Si nosotros estamos claros en eso, ¿por qué todavía Dios no es el centro de mi vida? Por eso la palabra está diciendo, ¿qué es lo que más pesa en tu corazón? No podemos engañar a Dios. Dios sabe qué hay en tu corazón y qué es lo primero en tu corazón. Y en la mayoría de la gente, Dios no es lo primero. Ustedes acaban de ver esa marcha del orgullo gay la semana pasada, horrible, de ofensa a Dios. No hay temor de Dios, burlándose de las cosas religiosas. ¿Por qué? Pero si no cambiamos, ojo, si no cambiamos, tendremos que darle cuenta a Dios. No es que Dios castiga, me castiga mi pecado. Dios no envió a su Hijo para castigar, sino para perdonar. Pero si yo no quiero el perdón, entonces mi pecado me castiga. ¿Qué me castiga? Mi pecado, mi desobediencia, eso me castiga. Entonces, cuando Abraham le creyó a Dios y el niño iba y le dice, papá, llevamos fuego, llevamos leña, pero falta algo. El cordero. Pónganse en el lugar de Abraham. Su niño le está diciendo, papá, él no es tonto. Él sabe que para un sacrificio se necesita un animal. Y de hecho el cordero era el animal preferido. Y me encanta la respuesta de Abraham. ¿Ustedes recuerdan la respuesta de Abraham? Dios proveerá. El cordero falta, Dios va a proveer. Miren, Abraham habló, ahí profetizó. Dios proveerá el cordero. Pues yo quiero que ustedes sepan que esta noche Dios provee al cordero, porque ese cordero es la Eucaristía. Ese es el cordero. Y por eso, solo los que tienen ojos de fe, como el Bautista, que fue el primero que lo reconoció, he ahí el Cordero de Dios, que
¿Que qué? Quita el pecado del mundo. Este cordero tiene autoridad para quitar el pecado. Y es lo que estamos celebrando. Abraham no celebró misa porque no todavía se había dado la institución de la Eucaristía. Nosotros sí. Para que ustedes vean lo privilegiados que somos. Ahí no termina todo. Cuando Dios no quería de ninguna manera que mataran a Isaac. Él nada más estaba probando la fe. Y cuando Abraham ya está listo, todo preparado y levanta, no necesito eso. Yo quería saber cómo era tu fe. Quiero que quede claro, en la vida vamos a tener pruebas. La vida no se puede vivir sin pruebas, pero es en la prueba donde uno se da cuenta hasta dónde le cree a Dios. ¿Sí? Hijo mío, dígalo, hijo mío, si te decides servir a Dios, prepárate para la prueba. Dele una sacudida de prepárate para la prueba, dígaselo. Prepárate para la prueba, dígaselo a ella, a él, el que está al lado, prepárate para la prueba. Hay gente que no le gusta prueba, quiere seguir a Dios pero no quiere prueba. No se puede, porque tú todavía no has dado muestra hasta dónde le crees a Dios. El otro paso, el que estamos viendo hoy. Murió Sara, había un dolor muy grande. ¿A qué edad murió? Mucha vida, ¿no? La gente como que duraba bastante. Era señal de bendición. Entonces Sara muere, Abraham queda viudo y su hijo que no tiene mujer. Pero hay un hecho bien interesante. Dice el texto que Abraham manda a buscar con su servidor y le pide que prometa. Le hace hacer un juramento. No vuelvas aquí sin una mujer de la tierra donde venía. Abraham le prohíbe que vaya Isaac. ¿Por qué todos estos elementos? Porque en el fondo Abraham ya rompió con su pasado y no quiere que su hijo vuelva al pasado. Muchas veces la gente vive del pasado, de lo que era, de lo que hizo. No vivimos del pasado. Vive tu presente y enfócate en tu futuro. Mucha gente no madura porque está atada o atado al pasado. Eso que pasó hace 30 años y todavía te remuerde aquí porque cuando te recuerdas y eso es lo que ve. No están sanos sus corazones. Abraham ya había cortado. Hay que cortar cosas que no nos dejan paz. Abraham cortó con esto. Y entonces dice la palabra que se fue a buscar a esta mujer. ¿Y con quién se encuentra? ¿Cómo se llamó la esposa de Isaac? Raquel. Y desde que la vio hubo ese clic ahí del corazón a corazón y dice, esta es. Y efectivamente se unieron. Esto muestra qué tan importante es obedecer a Dios. Y Abraham mantuvo la promesa y por eso Dios lo bendijo. Y si esta noche de alguna forma estamos reunidos aquí, también se debe a la fe de Abraham. Porque Abraham nos muestra la importancia de tener fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera? O interpretar a Dios a nuestra forma de pensar y nuestro concepto muy humano. Esto pasó con el pueblo de Israel. ¿Qué imagen tuvieron de Dios? De un Dios todopoderoso, pero un Dios también vengador. Por eso usted va a ver pasajes en la Biblia de un Dios que actúa con violencia, pero es una manera de presentar a Dios que no corresponderá necesariamente al Nuevo Testamento. Porque Jesús nos va a dar una imagen diferente de su Padre. ¿Cómo es su papá? Tan es así que los discípulos quedan, muéstranos al Padre, este Padre que tú nos estás hablando. Miren que Jesús hace una revolución. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña cuando nosotros vamos a hablar con el Padre? Que Dios es que Abba. Cuando ustedes van a orar, díganle a Dios Abba, que quiere decir papito. Los judíos no oraban así, todavía no oran así. Esa es una renovación que Jesús hizo. Dios es papá, es mi papá. Nadie debe sentirse huérfano.
No digas yo estoy huérfana, yo estoy huérfano. No, Dios es padre y también tiene rostro de madre, más que una mamá. Como dice el profeta Isaías, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca me olvidaré de ti. Gloria a Dios que no se olvida de nosotros, porque Dios es fiel. Ese es el Dios de la Escritura, un Dios fiel. Puede que tu padre te deje, o puede que tu mamá te deje, Dios nunca te va a dejar, porque Él es más que un papá y más que una mamá. Ese Jesús nos muestra ahora para qué vino. Y cuando viene Jesús, miren, Jesús era judío. Pero miren, yo estoy enseñando mucho en este tiempo porque lo peor que estamos viviendo hoy, ¿saben qué es? Algo que le duele a Jesús, es la división. División en la familia. Hijos contra padre, padre contra hijos. Esposos que están peleados. Es terrible. Yo todos los días estoy atendiendo cuando tengo secciones de trabajo con gente que me pide cita, los grandes problemas que están en la familia. Y la razón la encontramos también en la Escritura. Satanás es el que divide. Digan conmigo, donde hay división, está el diablo. Donde hay unidad, está el Espíritu Santo. ¿En qué lugar te encuentras tú? No me respondan, cada uno haga ese examen de conciencia. Todo lo que divide viene del diablo. Todo lo que une viene del Espíritu de Dios, porque Dios es unidad, no división. Y esto es importante, hermano, que ustedes lo asimilen. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba dividido. Creían en el mismo Dios, pero los fariseos eran diferentes a los saduceos. Los saduceos eran diferentes, unos creían que había vida eterna, otros que no. Estaban divididos y creían en Dios. Pero hoy también lo mismo. Hay mucha gente que en la misma iglesia está dividida. Movimientos están divididos. Entonces, Dios no es división, Dios es unidad. Nosotros podemos tener pensamientos distintos. En mi familia somos varios hermanos, pero somos muy unidos, gracias a Dios. Eso es bonito. Y eso se lo debemos también a nuestra madre. Porque cuando una madre y un padre trabajan el sentido de que todos somos lo mismo, que no hay preferencia, esos son valores que se van heredando en los nietos, en los bisnietos, van viendo ese ejemplo de unidad. Podemos pelear, podemos tener diferencias, pero siempre la unidad, porque la unidad viene de Dios. Siguiendo la estructura, entonces Jesús hoy nos presenta el cuadro de una escena preciosísima. ¿Saben ustedes que había gente que, así como hoy también, hay gente que uno por su trabajo no nos gusta? Uno de esos trabajos en tiempo de Jesús y también hoy es la gente que cobra impuestos. A ver, ¿cuánto le debes al Estado? ¿Ah? Pero lo triste no era el cobrar los impuestos, sino que esos impuestos no se quedaban allí. ¿A dónde iban esos impuestos? ¡A Roma! Eso era lo peor. Entonces los judíos tenían un odio por aquellos que tenían ese servicio. Pero era gente que era cara dura, como hay tanta gente en el mundo, hay gente que es cara dura, no le importa, a mí no me importa. Y entonces uno de esos hombres se llamaba Mateo, hijo de Leví, Mateo. Y Mateo, dice la palabra, que era cobrador de impuestos, o sea que era mal visto. Pero hay algo que no está en el texto, pero nosotros podemos sacar conclusión. ¿Ustedes creen que cuando Jesús le dice a Mateo, sígueme, y lo dejó todo, era la primera vez que Mateo se había encontrado con Jesús? No, Jesús no es un mago. Dios nunca te va a imponer a la fuerza que tú hagas algo. Ustedes están aquí sentados. Usted tiene la libertad de decir creo o no creo. Usted tiene la libertad de decir no acepto eso. Usted tiene la libertad. Pero como Jesús era un predicador público, no está predicando como predicaba yo. Primero no predicaba con micrófono y segundo predicaba en la calle. O sea que nosotros estamos aquí bien cómodos. Jesús predicaba donde la circunstancia le permitía. Así que Jesús, y siempre que hablaba,
Hablaba, por ejemplo, ejemplos como la oveja perdida, la moneda perdida, las 100 ovejas. O sea, que era su lenguaje, como diciendo, buscando a quién. ¿A quién buscaba Jesús? ¿A quién buscaba? A los pecadores. Es decir, ¿a quién buscaba? A mí. ¿Por quién viene Jesús? Si tú te crees muy santito, este no es tu lugar. Si tú te crees muy justo, este no es tu lugar. Estás en mal lugar. A ver, ¿cuántos pecadores hay aquí? Levanta el pie si es necesario también. Y el que no lo levanta es porque es más pecador todavía. Porque este es el problema de los fariseos. Ellos decían, no. Entonces, ¿qué pasaba? Se sentían tan santitos que no se mezclaban con los demás. Hay gente que dice, ay, no estáis negra, no me mezclo con ella. O sea, la discriminación, ¿sí? El discriminar, como dice, ay, esta mujer, mira lo que es. Dios no es así. Mateo debió haber escuchado varias veces a Jesús. Por eso digo, no está escrito, pero uno puede deducir. ¿Qué pasa cuando una fruta está madura en un árbol? Esa fruta estaba madura cuando Jesús le dice a Mateo, sígueme. Estaba maduro. Él estaba convencido que este hombre, yo me imagino las veces que él debió haber pensado, oye, se fijó en mí, yo tan sinvergüenza, yo ladrón, yo cobrador de impuestos, y ese man se fijó en mí. Dice, dejándolo todo, lo siguió. Hoy no solamente es un apóstol, sino que escribió el primer evangelio. Un aplauso a Mateo, ese que estamos aquí. ¿Sí? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña? Que Dios no hace diferencia de persona. Él viene por eso yo le digo a la gente, mire hermano, hay gente que por eso que tiene un concepto equivocado. Ay no, yo no voy a la iglesia porque yo soy demasiado pecador y si voy los santos se caen. Cuando era niño escuchaba eso. ¿Qué va? Si Dios lo que gusta es lo que está perdido. A Dios le gusta lo hediondo. Se inclina por lo que no sirve. Él es especialista en buscar lo que no cuenta para los demás, pero para Él sí. Dele gloria a Dios porque busca al pecador, porque busca lo que no sirve para levantarlo del polvo y sentarlo en trono de príncipe. Ese es el Dios que está aquí esta noche contigo. Un Dios de infinita misericordia, de perdón, que no quiere la muerte de ningún pecador, sino que cambie su conducta. ¿Quién va a decir? Por eso que ustedes tengan mucho cuidado de lo que escuchan, porque vivimos tan enredados y confundidos. Y una de las cosas que se le dice a la iglesia, ay, que la iglesia no quiere a los homosexuales. ¿Cómo no lo va a querer? Dios quiere el pecador. Lo que no podemos es aplaudir el pecado. Una cosa es el pecador, otra cosa es el pecado. Entonces por eso se hace el enemigo, ay, la iglesia nos rechaza. La iglesia no rechaza a nadie. Lo que rechaza es el pecado, la sinvergüenzura. ¿Cómo tú vas a salir? ¿Cómo hemos visto escenas de pública? Muchachos masturbándose, otro tomando el pene del otro y niños que están viendo esa escena. ¿Ustedes creen que eso agrada a Dios? ¿Saben cómo se llama eso? Perversión. Dios no puede aplaudir el pecado. Por eso, solo cuando uno se arrepiente. ¿Qué le estamos inculcando a estos niños? ¿Ustedes creen que fue gracioso ver ese niño, no sé de cuántos años aquí en Panamá, bailando y remeñándose como toda una ballet? Eso es ofensivo. Hace mucho tiempo Jesús nos decía a nosotros, la Virgen, oren por la inocencia de los niños que se ha perdido. Estamos sacrificando la inocencia de los niños. Oren por la pureza de los jóvenes porque viven inmersos en pura inmoralidad. Esa es la realidad. Entonces ese es el mundo que estamos viendo. Pero Dios le va a poner un alto a esto, porque el mal no va a ganar. Nadie le gana a Dios. Y por eso prepárense, porque viene la tribulación más fuerte. Y ay del que no se haya vuelto a Dios. Dios da oportunidad para que cambiemos. Pero hay un momento que dice, stop, basta, demasiado ya. Y lo va a hacer. Por eso agradezcan a Dios la oportunidad de escuchar su palabra. Si hoy escuchas su voz, no endurezca tu corazón. Deja a Dios ser Dios. Dile, Señor,
¿Cómo tú te has podido fiar en mí? Sí, porque vine por los pecadores. Él no rechaza a nadie, pero no consiente el pecado. Este es un momento parecido a la gente, mientras hay oportunidad, cambia. Por eso Jesús lo dice claramente hoy. Los fariseos que vieron que Jesús entró a la casa, ¡uy, mira! Es como si ustedes me vieran, y seamos honestos. Yo no tengo problema porque yo sé, de ti siempre van a hablar bien o mal. No se preocupen por los juicios de la gente, ocúpese de Dios. Si ustedes me ven saliendo de un prostíbulo, ¡ay, Padre Teo! Pero no saben que me llamaron porque de pronto hubo un caso, una persona que estaba muriendo porque estaba precisamente en pecado, y me llamaron porque la persona perdió. ¡Ay, yo no quiero morirme! Necesito la absolución. Pero ustedes no van a pensar eso, ¿sí? Porque nuestra mente siempre está buscando lo morboso, ¿sí? No van a pensar, no, le fue a hacer la solución, no. O sea, estoy poniendo un caso hipotético, no quiero decir que sea, pero se puede dar. Mire, si Jesús fuera llevándose de bajar por lo que la gente piensa, no haría lo que hizo. Va a la casa y él sabía que para los judíos eso era un escándalo. Y se sentó a comer con ellos. ¡Ay, el maestro comiendo con publicanos! Y Jesús escuchó. ¿Y qué respondió ante ese bochinche? Porque ese es un bochinche, como hay tantos hoy. Mucha gente bochinchosa. ¿Qué dijo Jesús? A ver, ¿se acuerdan de la respuesta? ¿Ah? No vine a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y dice, quiero que entiendan que la misericordia es más grande que la piedad. Hay gente, ojo, que es muy piadosa, pero nada de compasiva. Yo puedo ser todo lo piadoso, rezar mucho rosario, pero si yo no tengo compasión por mi hermano, escúcheme bien, estás mal. Y tú no puedes engañar a Dios. La piedad es buena, pero más grande es la misericordia. Más grande es la compasión. Jesús está diciendo, quiero primero que sean compasivos. Quiero primero que sean misericordiosos. Sí, porque, miren, esto se lo puedo decir. Yo veo tanta gente, y he oído tanta gente de la iglesia, mi iglesia, que hablan mal del Papa. Y están comulgando casi todos los días. Y hablan mal del Papa. Dice, el Papa Francisco es un hereje. ¿Cómo tú te puedes llamar al vicario de Cristo hereje? Estoy hablando de católico, y hablan mal del Papa, que el Papa es un farsante, y las cosas que escriben por las redes sociales. Y me llamo católico y comulgo. ¿Quién soy yo para juzgar? Y más al vicario de Cristo. Estoy hablando con conocimiento de causa. No me tienen que preguntar porque yo sé lo que estoy diciendo. Pero no solamente el Papa. Yo no puedo esperar que todo el mundo hable bien de mí. Yo sé que hay gente que es católica, a mí me han destrozado. A mí me han levantado cualquier cantidad de calumnias. ¿Qué voy a hacer si a Jesús lo hicieron? ¿Qué puedo esperar yo? Y aquí no estoy justificando, lo que estoy diciendo es que tenemos que tener mucho cuidado, porque con la vara que mido, seré medido, y un cuarto más. Las cosas que a mí me han dicho y que han hablado, digo, ay Señor, tengo consuelo, no estoy tan mal. Porque si todo el mundo habla bien de ti, prepárate porque algo va mal. Tiene que haber también la calumnia, tiene que haber las injurias, tiene que haber los comentarios, porque no podemos evitar eso. Pero yo lo que estoy diciendo a usted, hermano, cuídese de lo que dice y cómo lo dice, a veces sin conocimiento de la verdad, repitiendo historias que son falsas, y la afirmamos como si fuera verdad. El que juzgue de manera no caritativa, porque una cosa es que yo puedo hacer un juicio, pero si yo tengo algo contra el hermano, yo se lo voy a decir, porque yo te voy a decir, ¿sabe la hermana que vino? Usted la viera, come santo y ya sabe lo que vota. Sí, cuídense, hermano, de los juicios. Jesús no era así. Jesús podía decir, Mateo,
oye, robaste bastante, ¿cuánto me va a dar a mí? Dijo eso. Ustedes han escuchado que cuando Zaqueo, este es Mateo, pero hay otro caso en Zaqueo. Ustedes han escuchado que cuando Jesús, Zaqueo, baja pronto. Jesús le dijo, eres un ladrón, has cobrado tanto, esto, y le dijo eso. ¿Qué pasó con Zaqueo? Su conciencia le tocó el corazón. Dijo, Señor, he robado. Lo que he recibido de más, lo voy a devolver 4 veces. O sea, eso es una persona que ha tocado, se ha dejado tocar por Dios. Y es lo que yo quisiera esta noche dejar como enseñanza. Déjense tocar por Dios. Hermano, yo he visto tanta gente morir y a mí me toca estar orando por los difuntos. Yo me pregunto, esa gente que se fue sin perdonar, sin poner su vida en orden, no digo que sea condenado, pero lo que tú no pagas aquí, lo pagarás o en el infierno, donde nadie sale, o en el purgatorio. Pero por eso cuando usted tiene la oportunidad de poner las cosas en orden, diga, hermana, póngase de pie. Hablé mal de ti, hermana, pero yo no me quiero morir, hermana. Dame un abrazo, mi amor. Dame un abrazo. Amémonos de corazón, no de labios ni de oída. Para cuando Cristo venga, no se encuentre bien ni dos. ¿Cómo? Para cuando Cristo venga. Para cuando Cristo ¿Cómo? venga, no se encuentre bien. Bien, hermana, póngase en paz mientras puede. Ahora, no espere, usted no sabe si va a morir esta noche. Nosotros tenemos experiencias antiguas de la renovación carismática en Cativá. El hermano Zambrano, el hermano, ¿cómo se llama? De San Judas, que murió en un accidente después que salió de una asamblea. Trotman murió después de una asamblea. Tú puedes morirte esta noche, aunque no tengas enfermedad. Te puedes morir. No, y tú también. Tú también. Te puedes morir esta noche. Por eso, mientras estamos en la oportunidad de reconcíliate. Todos fallamos. El único perfecto es Dios. Esa es la enseñanza que quería darles esta noche. Porque yo creo que la renovación está en una nueva fase que hay que reconstruir. Reconstruir las heridas. Porque ha habido mucha gente herida. Mucha gente incluso que se fue por herida y no ha sanado su corazón. Jesús viene por todos los pecadores. No importa qué piense el otro, ponte tú en paz con el Señor y perdona. Póngase de pie. Toma la mano de tu hermano. Y digamos ahora, así. Toma la mano. Cierra tus ojos un momentito. Amado Señor, aquí estamos como familia. Tu palabra nos ha tocado. Todos tenemos algo como Mateo. Todos hemos tenido personas que no nos han querido, que han hablado mal, que nos han juzgado. Pero tú vienes por el pecador. Así como viniste en Mateo, vienes a mi vida. Y me dices también como a Mateo, sígueme. Sígueme. Deja todo como lo dejó Abraham. Deja todo y sígueme. Ahora digan, amado Jesús, he escuchado tu palabra. He escuchado tu invitación. Y quiero seguirte. Pero dame la gracia de perdonar a todos los que me han injuriado, calumniado, ofendido. Y también los que yo he podido calumniar, injuriar, condenar, juzgar. Danos, Señor, la gracia del perdón. Como tú me has perdonado, que también yo pueda perdonar. Amado Jesús, haz que mi corazón cada día más sea puro. Amén. 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 Dígale al que está al lado, nos vemos en el cielo. Dígaselo, que nos vamos así, nos vemos en el cielo. Muy bien.